Bienvenidos hermanos, bienvenidos esta mañana aquí a la Iglesia de Dios y qué privilegio es una vez más poder estar aquí para presentar la palabra de Dios. Y quiero, como lo dijeron temprano, continuamos en el libro de Santiago. Entonces, para que no se me queden dormidos, les voy a pedir que se pongan de pie nuevamente y vamos a leer una vez más. Como lo dijo el pastor Ernesto, estamos tratando de memorizarnos estos versos, este libro, de seguir aprendiendo en el libro de Santiago. Así que para la gloria y la honra de Dios, vamos a estar en Santiago 1, del verso 12 al 18. Y una vez más dice la palabra: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nadie diga cuando sea tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esta pasión, después de haber sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, verso 18, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Se pueden sentar, que Dios lo bendiga. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál es tu mayor tentación? ¿Será la comida, el dinero, el sexo, la pereza? Oscar Wilde dijo: puedo superar casi toda cosa, excepto la tentación. El problema de las tentaciones es que son muy tentadoras, por eso son tentaciones. Entonces, ¿qué es una tentación? Es ser seducido o atraído a desconfiar de la bondad de Dios, deshonrar la gloria de Dios y desobedecer el diseño el cual fue creado perfecto por Dios. Eso es una tentación. No es un pecado ser tentado, pero todo pecado proviene de la tentación. Todos tenemos áreas en nuestra vida en las cuales somos vulnerables, porque todos somos pecadores, luchando contra el pecado que nos busca y nos desea que caigamos. Piensa en esto. Cuando tuviste tu primer carro, no sé qué carro era, puede que hace mucho tiempo para unos, puede que de pronto otros que sean más jóvenes hace poco, pero si estamos hablando de hace tiempo, en las épocas de nosotros, si tomaras tu primer carro y lo intentaras manejar como manejas los carros de hoy, que los puedes dejar solo, que manejan solitos en la carretera, ¿qué pasaría? Los carros de nosotros de antes lo que harían es desviarse para un lado, desviarse para el otro y terminarías en una zanja o contra un poste. Y eso mismo es lo que pasa con nuestros pecados y con nuestra tentación. Aunque somos creyentes, nuestros corazones pecaminosos son como ese primer carro. Todos tendemos la tendencia a salirnos del camino angosto, a caer en el pecado, a chocar en la zanja del mal y dejarnos llevar por la tentación. Entonces, el libro de Santiago es una guía práctica, la cual nos enseña cómo tener una fe eficaz en un mundo caído, cómo aplicarla, cómo tener esa fe, cualquiera sea la eventualidad que experimentemos en nuestra vida, lo que es que esa fe es para la eternidad, sino que también es para la vida diaria, del día a día. Así que Santiago comienza en los versos que hemos leído y en lo que leímos el domingo pasado, hablando de dos cosas que nos pueden separar o nos pueden hacer tropezar en nuestra fe: las pruebas y las tentaciones. Y en el verso 12, él hace un cambio. No es que cambie el tema, sino que hace simplemente un cambio de enfoque. En lugar de hablar de las pruebas, empieza a hablar de las tentaciones. Nos dice que somos bendecidos y felices cuando permanecemos firmes ante las pruebas y los retos de la vida. La fe eficaz no solo se mantiene cuando las cosas en el exterior van mal, sino que también hacen cambio en el interior cuando las cosas adentro de nosotros, en nuestro corazón, están derrumbándose. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Que podemos confiar en Dios cuando enfrentamos tentaciones. ¿Por qué? No es Él el que las causa o la causa de ellas, sino que aún más
Él es el único remedio para la tentación, para superarlas. Punto número 1, la causa de la tentación. ¿Quién es responsable por mi pecado? En el verso 13 vemos que dice que nadie diga cuando sea tentado. Santiago nos enseña que Dios utiliza las pruebas para nuestro bien, para hacernos más como Jesús. Pero la inclinación humana de tuya y mía es siempre culpar a alguien, culpar a Dios. Pero Santiago dice, no pienses así, no hagas eso. En el verso 12, como leímos, nos enseña que toda prueba trae una tentación. Entonces las pruebas te dan una oportunidad para que tú te arriesgues, para que tomes atajos, para que busques alivio del estrés, de los dolores de la vida y entonces llegues a pecar. Pero nunca debemos confundir la ocasión de nuestro fracaso con la causa de nuestro fracaso. Déjame explicarte eso. Si tienes un examen, aquellos que de pronto están en la escuela o cuando estuviste en la escuela, si tienes un examen, tuviste un examen y ni estudiaste, ni pusiste atención a la maestra, ni hiciste nada para prepararte y apruebas el examen, ¿eso es culpa del examen o es culpa tuya? Muchas veces yo trabajaba en la escuela y cuando tenían examen los muchachos decían, ay, voy a orar para que me vaya bien. ¿Ahí estudiaste? No, bueno, sí, sigue orando. No es culpa del examen, no es culpa de la prueba. Si no te preparas, si no estás listo, vas a fallar. Entonces, que nadie diga, dice Santiago. ¿Por qué nos dice Santiago eso? Porque la gente estaba diciendo algo, estaba culpando a Dios. La reacción natural es ponernos a la defensiva y culpar a otro. Acuérdate al principio de la creación, en Génesis 3, Adán y Eva. Cuando entró el pecado al mundo, llega Dios y dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Adán dice, nos escondimos. ¿Y por qué? Estamos desnudos. ¿Y cómo lo sabes? Adán sale y lo primero que dice, mira, fue esa mujer que me diste. Es culpa tuya. Yo un día caí dormido, me desperté sin una costilla y una mujer ahí parada. Es culpa de ella. Eres tú el que me la hiciste, el que me la diste. Eva, bueno, la culebra que tú creaste, Dios, fue la que me hizo caer. Y la culebra, bueno, yo no tengo ni una pata en que pararme. Como decimos y como hacemos los latinos, mira, fue el otro, no fui yo. Siempre queremos echarle la culpa a otros. Decimos, si hubiera nacido en otro lado, si hubiera nacido en este país más que en el mío, o si hubiera nacido en el mío, mejor me hubiera quedado allá. Si mis padres no fueran así, si mi vida fuera esta o la otra, si tuviera un mejor cónyuge, si tuviera un mejor trabajo, unos mejores padres, si tuviera mejores genes. Muchas veces intentamos también racionalizar lo que hacemos. Dios, tú me hiciste así. Dios, tú me diste estas pasiones y apetitos tan fuertes, no me puedo controlar. Así me hiciste tú. Es tu culpa. Si ves, la tentación aumenta a medida que la aceptación de que eres responsable disminuye. Cuanto menos nos veamos responsables por la tentación, mayor es la tentación. No es mi culpa, es mi personalidad, son mis genes. Es el entorno donde nací, es la ciudad donde nací, es el país donde nací, son los vecinos, son la gente en la cual estoy alrededor. Entre más intentes justificar tu comportamiento, más te dejas llevar por la tentación. Dios no puede probarnos, Dios nos prueba, pero Él nunca te tienta. Primera de Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará salida para que puedan resistir. No podemos culpar a Dios por nuestros problemas. El verso 13 ahí en Santiago continúa porque Dios no es tentado por el mal. Dios es intocable por la tentación. Es contrario a su naturaleza. El pecado no posee nada atractivo que le dé ganas a Dios de hacerlo, que atraiga a Dios. En cambio, a nosotros,
sí nos atrae, está adentro de nosotros. Dios no tiene ni vulnerabilidades ni necesidades. ¿Con qué podrías tentar a Dios? Con nada. Verso 13 continúa. Él no tienta a nadie. Dios nunca te seducirá ni te atraerá al pecado, porque eso exactamente es opuesto a quien Él es. Entonces tú me preguntas, bueno, si no puedo culpar a Dios, entonces ¿a quién puedo culpar? Porque alguien tiene que ser el culpable, no yo. Puedes culpar al diablo, puedes culpar al mundo, pero el verso 14 nos dice, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. No es Dios que está arriba, no es el mundo que nos rodea, no es el diablo que te susurra, sino el corazón malvado dentro de ti. No somos meramente el producto de nuestro entorno o nuestra genética. No fue que así me criaron, no fue que así fue que yo aprendí, no fue que mis amigos, esto, lo otro, que mis hermanos. No, la causa del pecado está en ti. John Owens dice que la semilla de todo pecado está en cada corazón. La capacidad de cometer cualquier pecado está presente en el corazón de cada persona, esperando simplemente ser activada por las circunstancias, por la tentación. Y entonces así cada cosa mala que haces, que piensas o que dices, revela la condición de tu corazón. Y lo dice la palabra, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y sin remedio, ¿quién lo conocerá? Otro escritor cristiano, Jonathan Edwards, en el libro Libertad de la Voluntad, dice, somos libres para elegir lo que más deseamos. El libre albedrío, lo cual mucha gente lo utiliza equivocadamente, mucha gente lo utiliza para excusarse, significa que solo hacemos lo que más deseamos hacer. Entonces, si pecamos, es porque lo que más querías hacer era pecar. No hay excusa. Entonces, si no hay excusa, número 2, para poder entenderlo y ver que no hay excusa, tenemos que entender el ciclo de la tentación. ¿Cómo se convierte la tentación en el pecado? En el 14 nos dice, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido. Santiago utiliza unas metáforas, unas palabras fuertes, bien gráficas para decirnos y describir cómo la tentación se convierte en pecado. Arrastrado, seducido, concebir, dar a luz, engendrar. Todo esto ilustra el proceso de cómo la tentación se transforma en comportamientos y actividades pecaminosas en tu vida y en mi vida. El pecado no es solo un acto. Lo que quiero es que entiendas es que el pecado no simplemente fue que estás aquí y de repente, ¡ay!, caí allá. No, el pecado es un proceso que muchas veces va lento, poco a poco, hasta que caes en él. Entonces, lo primero que empieza ahí, que nos menciona, es que empieza con un deseo. ¿Un deseo a dónde? De tu propia pasión. Todos tenemos buenos deseos, deseos que nos da Dios, de ser felices, estar en paz, tener gozo, ser amados, sentirnos que pertenecemos, querer hacer una diferencia en la vida de los que nos aman, de nuestra familia, de la gente donde vivimos. También tenemos deseos naturales, de comida, del agua, de refugio, de sueño. Tenemos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Y todo eso en sí no tiene nada malo. Pero cuando esos deseos no son gobernados por Dios, se vuelven en deseos descontrolados y desordenados. Se convierten en deseos que te desvían de buscar la gloria de Dios, que desvían y no buscan la gloria de Dios, sino que más bien gratifican y satisfacen el yo. Lo que tú quieres, lo que tú deseas, yo primero. Ese deseo, la palabra original en el griego se llama epitumia y dice que es un deseo desmedido. No es que queramos cosas malas, solo que también a veces las queremos demasiado. Nuestros deseos desmedidos se convierten las cosas buenas en cosas malas. Déjame decirte, por ejemplo, nuestro deseo de amor y de aceptación nos puede llevar a la perfección sexual, a la inmoralidad o al adulterio.
Nuestro deseo de comodidad y felicidad nos pueden llevar a la pereza. Nuestro deseo de dinero nos lleva a la avaricia. Nuestro deseo de comida nos puede llevar a la glotonería y a la obesidad. Nuestro deseo de ser conocidos nos puede llevar a la arrogancia y a la manipulación. Los deseos, cuando son sin control, cuando no están entregados a Dios, nos llevan a cosas, aunque sean buenos, nos llevan a cosas malas. Después del deseo viene el segundo paso, el engaño. Eres atraído y eres seducido, como lo dice Santiago. Piensa, no sé si alguno de ustedes es pescador o cazador. Piensa, son términos que se utilizan para la caza y para la pesca, el poner una trampa, el tener un anzuelo. Yo casi nunca pescaba antes ni nada de eso. Siempre que mi papá, las poquitas veces que mi papá me llevó, íbamos y decía, cuando terminábamos decíamos, no pescábamos ni un res frío. No hacíamos nada. Con la familia de mi esposa, ellos siempre crecieron cazando y me han enseñado y hemos cazado. Y lo que tú te das cuenta, si lo eres, lo sabes, pero si no sabes, si no eres pescador o cazador, sabemos que un buen pescador y un buen cazador es alguien muy astuto y que sabe engañar muy bien. Aprendiendo a cazar venados, el papá de mi esposa me enseñó que te pones un spray para que tu olor y tu esencia, los venados no la puedan oler, y así entonces se cubre tu olor para que ellos se acerquen y entonces tú los puedas cazar y les puedas disparar. Y eso es lo que pasa con el pecado. Son anzuelos los cuales apelan al deseo del animal, right? Apelan al deseo natural, y la trampa es ocultada de tal manera que ellos no la ven y entonces caen en esa trampa. Y de esa manera, por su propia pasión, dice el verso 14, cada persona tiene cosas las cuales te tentan más que otras. Te puedo decir que personalmente nunca me podrás tentar a beber alcohol. No me gusta, nunca me ha interesado, nunca me interesó cuando crecí, así que me puedes poner lo que sea ahí, no me va a tentar. De igual manera, nunca me vas a tentar a robarme una camisa del Barcelona. No me gusta. Imposible. Ahora, ¿por qué? Porque no deseo. Ahora, sí hay cosas las cuales me tentaría. No te voy a decir qué es, pero sí hay cosas que me tientas podría caer. Ahora, piensa, te voy a dar una anécdota. Entonces, si las tentaciones y el caer en pecado es culpa de nosotros, entonces ¿qué es lo que hace el enemigo? Porque siempre le echamos la culpa que el enemigo. Nos enseñaron muchas veces en la iglesia que el diablo tiene la culpa y cualquier cosa que sale mal, ¡ay, ese diablo! ¡Ay, ese diablo! No, el diablo tampoco te tienta, es tú, tus pasiones, eres tú, es el pecado que está en ti, pero el enemigo sí tiene un rol. Piensa en este piano, no sé si alguno de ustedes tiene esto en la casa. Si tienen esto, pues maravilloso, pero si lo tienen, no hagan esto. Si pusieras tu cabeza dentro del piano, de pronto se te cae, no lo vas a hacer. Después no diga que fui yo. Si hay algún problema, le echa la culpa al pastor Ernesto. Pero si metes la cabeza dentro del piano, puedes hacer que ciertas teclas vibren con el tono de tu voz. Si el tono de tu voz coincide con la frecuencia de la cuerda, entonces esto se llama una vibración simpática o una resonancia. La voz que resuena con la cuerda hace que esa vibre. Y eso mismo es lo que hace el diablo y lo que hace este mundo. Cantan en tu corazón, en nuestros corazones, y hacen vibrar las cuerdas de nuestras pasiones. Dicen una mentira que resuena nuestras tendencias pecaminosas a hacer lo malo. Entonces, al hacer vibrar nuestras cuerdas, entonces terminamos pecando. Estimulan una conversación interna que nos lleva a decir sí al pecado. El enemigo sabe cuáles son tus pasiones, él se toma su tiempo y lentamente va cazando su presa, tú y yo. Lentamente va tocando la canción de tu corazón que hace que vibre tu corazón y entonces dice sí a la tentación que se convierte en pecado. Debemos tener cuidado cuando el diablo canta nuestra canción. Cada uno aquí sentado
¿Tú conoces qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo cual serías tentado a hacer? ¿Qué es eso lo cual el diablo le encanta tocar la canción que tú escuchas? Porque entonces después del deseo y del engaño viene la decisión, tu decisión. Dice esa pasión, el verso 15, esa pasión después de haber concebido. Tomamos la decisión, mordemos el anzuelo, no buscamos una salida. Muchas veces cuando Dios nos da la salida la ignoramos. Creemos que la tentación nos ofrece algo mejor de lo que Dios ya nos ha ofrecido, de lo que Dios nos dice en su palabra, y entonces le decimos sí a la tentación. Todo pecado que cometemos comienza con incredulidad. Y en última instancia creemos que Dios no es suficiente para nosotros y que lo que Dios dice no es suficiente para nosotros. Así como Adán y Eva, cuando Dios les dijo, no lo hagan porque entonces morirás. Pero Adán y Eva creyeron lo que la serpiente dijo. La serpiente les tocó la canción de su corazón. Serás igual a Dios, conocerás todo. Y entonces ellos creyeron que lo que Dios les había dicho, lo que Dios ya les había dado, no era suficiente para ellos. De igual manera lo hacemos tú y yo. Y entonces, ¿qué pasa cuando tomamos la decisión? ¿Qué sucede y qué resulta? El último paso, la muerte. La pasión da a luz el pecado y engendra la muerte. El hijo del pecado es un bebé feo que crece para convertirse en el asesino de sus padres. El pecado crece y se desarrolla en tu vida. Cuanto más crece, más difícil es matarlo. Imagínate en una planta, cuando está pequeñita y la plantas y está creciendo, tú la puedes coger y la mueves. Pero si esa planta empieza a crecer y se convierte en un árbol, ¿la puedes mover? Ya no. Ya te tocaría tener maquinaria y te tocaría tener algo mucho más para poder quitarla de ahí, para poder moverla. De igual manera sucede con el pecado. Entre más crece, más difícil es matarlo. Entre más dejas que se plante en tu vida, en tu corazón, más difícil es matarlo. Comienza con un deseo, conduce a una acción, se convierte en una adicción y nos lleva más lejos de lo que queremos. Aquí Santiago le está hablando a los creyentes cuando él dice que engendra la muerte. No, porque le está hablando al creyente, no quiere decir, no está hablando específicamente de una muerte física o una muerte espiritual. Ahora, si tú aquí estás y no eres creyente, nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, déjame decirte que sí, el pecado lleva a una muerte espiritual, donde estás totalmente separado de Dios y nunca podrás entrar en la presencia de Dios. Y una muerte también física, porque entonces empieza a decaer tu cuerpo aún más y empieza todo a fallar aún más cuando el pecado está entero en tu vida. Así que vas a aprender, si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, que Él es el único que te puede evitar esa muerte espiritual. Pero aquí Santiago se refiere un poco más a una muerte relacional. Si no lo sabes y no te has dado cuenta, el pecado te separa de Dios y también te separa de aquellos que están a tu alrededor. Si de pronto en tu vida has experimentado, o tú o alguien, tú ves que cuando alguien está en un pecado, cuando alguien está en una adicción, rompe todas las relaciones que están alrededor. Aquellos que quieren ayudarle, que lo aman, no quieren nada que ver con ellos. Aquellos que quieren ayudarle, los miran como si fueran un enemigo. El pecado rompe primero la relación con Dios y segundo la relación con aquellos que te aman. El pecado es una atracción fatal. El pecado siempre lleva a la muerte. Acuérdate que en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado siempre te emocionará antes de matarte, te fascina antes de asesinarte. El pecado es el superdepredador que lo único que quiere hacer es destruir tu vida. Nuestros corazones se cierran, se endurecen y se alejan de Dios. Tanto así que eres alguien que corre hacia el pecado, así como un insecto hacia la luz o una polilla hacia la llama. Mira este video.
¡No, Harry, no! ¡No veas la luz! No puedo detenerme, es tan hermosa. Así mismo nos pasa, ¿verdad? ¡No, Harry, no! ¡No veas la luz! Así como ese insecto. Cuando ve la luz, aunque sabe que no, sabe que lo va a llevar a la muerte. No, no puedo, no puedo. Y allí caes. La muerte llega. De esa manera somos nosotros ante la tentación que nos lleva al pecado. Entonces, tú me preguntarás, bueno, todo esto son malas noticias. Y entonces, ¿cuál es la cura para la tentación? Si es mío, es mi culpa, soy yo, no le puedo echar la culpa a Dios, no le puedo echar la culpa al diablo. El diablo sabe qué es lo que tiene que hacer, qué teclas tocar para que yo caiga. ¿Qué hago entonces? Bueno, ¿cómo puedo resistir la tentación? El verso 16 empieza diciendo, no se engañen, no os engañéis. Nunca vencerás la tentación culpando a Dios, al diablo o por tus problemas. No puedes jugar el papel de víctima porque en realidad tú eres el agresor, tú eres el pecador. No vivas en negación sin asumir ninguna responsabilidad, pero tampoco llegues al otro extremo donde vives en desesperación pensando que eres tan malo que no hay esperanza para ti ni poder que te pueda ayudar. Joby Martin en la teología de la playa, él explica que muchas veces lo que nos han enseñado es a manejar el pecado. Vamos a manejarlo, como que lo vas a tener ahí, pero con cuidadito. Y él lo explica con un ejemplo acerca de una pelota de playa. Si tú coges una pelota y no sé, imagino que todos lo han intentado. Yo lo he intentado cuando era niño y ahora con mis hijos lo intento todo el tiempo. Coges una pelota, la metes debajo del agua cuando estás en la piscina o en el mar y la aguantas ahí. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar esa pelota ahí? Depende de pronto lo fuerte que seas, depende si de pronto las manos las tienes resbaladizas, depende si las olas de pronto te mueven o si de pronto estás ahí y un niño te salta encima y te cae, lo que sea, pero aguantas ahí hasta que llega un momento donde ya no podrás aguantar. ¿Y qué pasa con esa pelota? Sube rápidamente y te explota en la cara. Eso mismo pasa con el pecado. Es como esa pelota que tú estás intentando esconder, te han dicho, no, tranquilo, solo déjalo ahí, esconde, maneja ese pecado, pero eventualmente va a explotar en tu cara. Nos engañamos creyendo que podemos manejarlo o encubrirlo si nos esforzamos más, si somos mejores o si aparentamos que todo está bien. Y así no funciona. Eso es lo que hace el pecado. Solo puedes mantenerlo oculto y reprimirlo por un tiempo, pero llegará el momento en donde no lo lograrás más. El pecado eventualmente explotará en tu cara, destruirá tu vida. Y el vivir así, tratando de aguantar el pecado, tratando de esconderlo, tratando de decir de que todo está bien aunque no lo es, en realidad es agotador vivir así. Nunca vas a tener gozo, nunca vas a estar bien, vas a estar siempre asustado, siempre buscando algo más. Es agotador vivir así, no funciona. A largo plazo, tarde o temprano, te descubrirán. Tarde o temprano caerás, tarde o temprano se van a dar cuenta, no solo los de alrededor, pero todo el mundo de lo que estás haciendo. Y sabemos que en ningún momento has engañado a Dios, porque Dios lo sabe. Entonces, Thomas Chambers dice, la única manera de romper el poder de un objeto hermoso tiene que ser sobre algo, mostrándole algo o otro objeto que aún sea más hermoso. Y déjame decirte que cuando se trata del pecado, Jesús es aquel más hermoso. Jesús, el cual vino, murió en la cruz por ti y por mí, por esos pecados, vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, para entonces tomar lo que merecíamos allí muriendo en la cruz, para que tú y yo no lo tuviéramos que hacer.
Y entonces, como un regalo hermoso, más hermoso que cualquier cosa que el enemigo, el mundo te ofrezca, se entregó su vida por ti y por mí, para que tú puedas hoy y en cualquier momento decir, Dios, perdóname, y recibir ese objeto y recibir ese regalo más hermoso que cualquier cosa que el mundo te ofrezca. Verso 17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre. Cuando estamos enfrentando nuestras tentaciones, tendemos a olvidar cuán malos somos, pero aún más y aún peor, olvidamos cuán buen Dios es. El antídoto contra el engaño de la tentación, como lo dije ya, es la verdad. Y la verdad solo proviene de un lugar, de la palabra de Dios, proviene de Dios. Si queremos vencer la tentación, debemos confiar en la verdad que proviene de la bondad absoluta e inmutable de Dios. No importa cuál sea la tentación, Jesús siempre es mejor. ¿Y cómo es eso? Bueno, lo que te da Jesús, lo que Él te da es mejor. Toda buena dádiva y todo don perfecto, como lo dice ahí. Cualquier cosa y todo lo que es innato y completamente bueno viene de Dios. Piensa más allá de los regalos que ya tienes, la vida, la familia, la belleza, la comida, la diversión. Aún mejor que ellos hay regalos que Dios te da. El amor, la misericordia, el perdón, la gracia, el Espíritu Santo, el gozo, la paz y el cielo. Lo que Él te da es mejor. Y de igual manera, quien Él es mejor. Él es el Padre de luces. Es el Dios creador del universo, incluyendo el sol, la luna, las estrellas. Él es soberano sobre toda la creación. Él reina sobre todo rincón del universo. No hay nada que se escape de su mirada, de sus manos. Pero sin embargo, Él se interesa en ti de una manera personal. Él te ama, Él te conoce, Él cuida de ti. Y tú le puedes decir, papá, papá lindo, papá Dios. Dios, verso 17 continúa, no hay cambio ni sombra de variación. En Él nada cambia. Entonces Dios es confiable y fiel. Todo en este mundo cambia constantemente, pero Dios nunca cambia. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. No, Él no es errático ni inconstante. Él no pasa por fases de cambio ni tiene ningún favorito. Él es constante, es fiel y es digno de confianza. Ignacio de Loyola dijo que el pecado es una falta de disposición que te envía a confiar y aceptar de que lo que Dios quiere para ti no es más que una simple felicidad, lo más profundo que tú buscas. El pecado te lleva a que tú no entiendas que Dios quiere para ti lo mejor y que tiene para ti lo mejor. El verso 18 terminando dice, por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hemos nacido de nuevo, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Él te salvó de tu pecaminosidad y de la esclavitud del pecado. Dios da y sigue dando, y el pecado quita y sigue quitando. Dios da vida eterna, pero el pecado trae muerte. El pecado te promete vida, pero no puede cumplir. El pecado conduce a vidas, familias, matrimonios y corazones rotos y destruidos. Salmo 97:10 dice, los que aman al Señor aborrecen el mal. No lograrás odiar el mal y el pecado a punta de fuerza de voluntad. No va a suceder. Necesitas de Dios, necesitas a Cristo para hacerlo. Recordando y siempre siendo transformado constantemente, día a día, por el amor de Dios y porque Dios es perfecto y así Él te puede ayudar a que entonces tú lo elijas a Él en lugar del pecado. A medida que ames más a Dios, amarás menos al pecado. Cuanto más cerca estés de Dios, más hermoso lo encontrarás. Entonces, te quiero dar 2 herramientas prácticas para ir terminando. Hay 2 herramientas prácticas de poder vencer el pecado.
la restricción y el reemplazo. Una de ellas es mucho mejor que la otra. Y para darte esto te voy a explicar 2 historias rápidas de la mitología griega que hablan de esto. No sé si lo has leído, pero se llama La Odisea de Homero, un libro en el cual habla del personaje principal, Odiseo, el cual embarca en aventuras cruzando el mar y recolectando muchas cosas, pero allí en eso, y de pronto tú lo has visto en una película, yo me acuerdo haberlo visto cuando veía muñequitos o muchas cosas, hay una isla la cual, cuando todo el mundo que pasaba por esa isla escuchaban unas canciones hermosas de unas sirenas que cantaban lo más hermoso que un hombre o cualquier persona había escuchado. Y entonces esas canciones lo llevaban a todos los que iban en el barco, los atraían a la isla, pensando que allí iban a encontrar unas mujeres hermosas cantando. Pero cuando llegaban allí era una trampa. Lo que eran unos monstruos horribles, demoníacos, que lo que hacían eran comérselos y destruir el barco. Entonces, ¿qué es lo que hizo Odiseo? Odiseo, al cruzar el mar y acercarse a la isla, decide buscar la manera de pasar sin caer en la trampa. Primero, le pone cera a los oídos de todos los marineros que viajaban con él y les da instrucciones. No importa, le pone cera y entonces, pero él quería escucharlas. Dice, yo quiero ponerle cera a mis marineros, pero yo todavía quiero escucharlas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Como ves ahí, se amarró al mástil del barco, se agarró al poste del barco, se amarró ahí y le dijo a los marineros, no importa lo que pase, lo que yo diga, lo que yo grite, no me pongan atención, ignoren lo que yo diga y simplemente avancen. Entonces, al pasar por la isla, las sirenas empezaron a cantar. Los marineros no escucharon las canciones. Él sí empezó a escuchar y empezó a gritar, suéltenme, quiero ir a la isla, déjenme ir, yo quiero ver lo que hay allí. Pero ellos siguieron las órdenes y pasaron la isla a salvo. Resistió las sirenas, pero solo porque estaba físicamente atado. Aunque no cayó en la trampa, los deseos internos de él, de su corazón, no cambiaron, sino que permanecieron intactos y no fueron resueltos. Y sí, hay veces que toca lidiar con la tentación de esa manera. Y hay veces que muchas personas lidian con la tentación de esa manera. Utilizas restricciones, bloqueas cosas, estableces compañeros de responsabilidad, te alejas de la situación. Y sí, hay veces que hay que hacer eso, es necesario. Pero el problema con eso es que esto no es la solución que te va a durar para siempre. Es una solución temporal. Porque el atarte, el ponerte restricciones no cambia tu corazón. Tus deseos siguen siendo los mismos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Otra historia de Jason y los Argonautas. Los argonautas, ellos también fueron hacia la isla, empezaron a pasar la isla, y allí, mientras que él iba pasando la isla, él lo que hizo, en lugar de atarse al poste, él contrató a Orfeo. ¿Y Orfeo quién era? Era el mejor músico que existía en el mundo. Y entonces cuando iban pasando le dijo a Orfeo, canta tus canciones hermosas lo más alto que puedas. Y de esa manera entonces cuando él empezara a cantar las canciones hermosas, los marineros no fueron tentados por las canciones de las sirenas, porque las canciones de Orfeo eran mejores que lo que las sirenas ofrecían. Ambos escaparon las sirenas, pero solo uno lo logró sin amarrarse y sin tener que gritar para evitar el pecado. Simplemente Jason escuchó una canción mejor, la canción que su corazón siempre había anhelado. Y como lo dije, esa canción es el Evangelio, es Jesucristo. Entonces, si quieres vencer al pecado, escucha la mejor canción que es Cristo y su Evangelio. Thomas Chambers dijo, la única manera de romper el dominio de un objeto hermoso es mostrarle otro objeto que sea aún más hermoso. Así que yo no sé dónde has estado, cómo viniste aquí, pero si durante esta semana pudiste vencer el pecado, gloria a Dios. Canta y adóralo. Si esta semana estuviste coqueteando con el pecado, detente y ora a Dios para que no tomes la decisión de seguir el pecado.
Pero si has caído en pecado, ríndete y entrégate a Dios, porque es la única solución que vas a tener. Mis hijos, cuando hacen algo malo, uno de los pequeñitos míos, yo le digo, oye, ¿qué hiciste? Y él sabe cuando yo le digo, porque él mismo hace. Y él piensa que el hacer esto ya no lo veo ni que ya no es culpable. Pero eso no te va a llevar a ningún lado. El pecado te lleva a la destrucción. Y lo único que nosotros le decimos a nuestros hijos es, acéptalo, acepta que sí hiciste algo malo, acepta que sí caíste en lo que no deberías caer, acepta que no hiciste caso, para que entonces así puedas aprender. Y nosotros no vamos a dejar de quererte, no vamos a pensar que eres una mala persona, solo queremos que aceptes, aprendas y así puedas entonces vencer aquello que te estaba tentando. Te queremos y de igual manera Dios te dice, acepta que eres pecador, acepta que no puedes solo, acepta que lo que hayas intentado hacer antes no funciona, simplemente ven a mí, que yo soy la solución, mi hijo amado que murió en la cruz es la solución. Así que para terminar, si hay alguien allí que en la congregación que nunca ha aceptado a Cristo, que nunca ha tomado ese paso de decir, ya yo no puedo más, de pronto estás allí batallando con la tentación, batallando con eso, yo te quiero dar la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Así que con los ojos cerrados, si tú nunca antes, sus cabezas inclinadas, si tú nunca antes has tomado esa decisión de aceptar a Cristo, yo te quiero dar esta oportunidad de decirle no al pecado y decir, de ahora en adelante quiero vivir para Cristo. Si nunca lo has hecho, te voy a pedir rápidamente simplemente que allí donde está, los ojos cerrados, cabezas inclinadas, levantes tu mano. Si hay alguien, amén, veo tu mano. Si hay alguien más que quiere tomar esta decisión de decir, nunca antes lo he hecho, pero quiero hacerlo. Entonces allí mantén tus cabezas inclinadas y tus ojos cerrados. Si levantaste tu mano, simplemente ora después de mí. No soy yo, no es la oración que yo estoy haciendo, simplemente estás diciendo que necesitas de ese Dios que te puede liberar del pecado. Repite, Dios mío, entiendo que hasta hoy he sido pecador, que he vivido mi vida de una manera incorrecta. Te necesito a ti. Quiero ese regalo más hermoso que solo tú me puedes dar, el regalo de tu Hijo, el cual pagó por mis pecados. Y Señor Jesús, entra en mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Te necesito. Gracias por la salvación. Gracias por ese regalo hermoso. Y ayúdame a que de hoy en adelante yo mire y me acuerde siempre de que tú eres el regalo más hermoso que cualquier cosa que el mundo me ofrezca. En el nombre de Dios, Papá Dios,